El hospital se hallaba en el sector ruso de la ciudad. Era un distrito industrial sin industria, lleno de arquitectura brutalista de la era soviética. Sus habitantes vivían en enormes bloques de apartamentos de concreto gris con cientos de pequeños apartamentos idénticos. La atmósfera del régimen opresivo que los construyó todavía permanecía en el aire, aunque ahora no era nada más que un distrito feo y corriente lleno de deterioro humano, al igual que sus habitantes. Caminé entre los feos edificios de concreto gris fumando cigarrillos. El cielo empezaba a oscurecerse. Parecía que iba a llover. En vista de mis alrededores, decidí ir a un bar que normalmente no habría visitado. Un bar ruso. En un lugar como esos, era posible que me diera una paliza, pero no me importó. Solamente sería algo más que me empuje al precipicio. Y considerando que le tengo miedo a las alturas, agradecería el empujón. Pues así las cosas, el carrusel de la vida ya estaba sumamente desgastado y yo no me sentía con muchos ánimos de dar una vuelta más. Cuando a un parque de atracciones se le acaban las atracciones, es hora de partir. Era posible, entonces, que esta fuera mi última noche sobre la faz de la tierra. Mi última noche de copas. Mi última noche de interacción humana. Y elegí pasarla entre unos putos rusos. Ya ni modo, que así sea. Finalmente encontré un lugar de aspecto lo suficientemente sospechoso, con un letrero genérico de neón verde que decía bar y billar. Un par de rusos con cara de pocos amigos estaban fumando cerca de la entrada. Me lanzaron unas miradas de odio cuando entré caminando. Era como si pudiesen oler que no era ruso. Me senté detrás de la barra. El sitio tenía una atmósfera vulgar pero llamativa, al igual que la mayoría de los lugares atendidos por rusos que he visitado. A pesar del letrero, no vi mesas de billar en ninguna parte. «Una Heineken, por favor», le dije a la cantinera. No parecía hablar nada de estonio ni de inglés, así que le señalé hacia una botella e hice un ademán con mi mano. Eso sí me lo entendió. Luego del disgusto de despertar en una cama de hospital, la cerveza supo tremendamente bien. Me la bebí casi de un solo trago y pedí otra. Como había previsto, pronto atraje la mirada de un tipo ruso que por una u otra razón parecía que simplemente no le gustaba el hecho de que yo exista. Bueno, así son las cosas con algunos de estos rusos en Estonia. A causa del encono entre las poblaciones rusas y estonias, a menudo era suficiente apenas echarle un vistazo a un ruso con cara de pocos amigos para que ya piensen que andas de buscapleitos. Esto era debido a que la población mayoritaria, estonios, estaba resentida con la población minoritaria, rusos, por la pobreza en la que suelen vivir, lo cual engendraba mayor delincuencia. Y la población minoritaria, a su vez, estaba resentida con la población mayoritaria por no hacer nada para ayudar a ponerle fin a sus condiciones de vida pobres. Una situación bastante similar a la de los negros en Estados Unidos. Dicen que cada país tiene sus barrios marginales. Y en Estonia estos estaban en el sector ruso de la ciudad. Y por pura casualidad me tocó estar en uno de esos barrios. Lo que hacía de todo esto algo particularmente gracioso era que yo no hablo ni jota de ruso. Y si no hablas ruso, los rusos te consideran inferior, a pesar de ser una minoría en tu propio país. Y a ellos, desde luego, no les va ni les viene no saber nada de estonio.
El tipo ruso se acercó a mi asiento y comenzó a armar camorra conmigo. Dijo algo en ruso y se rió entre dientes. «Disculpa», dije, «no hablo ruso». El tipo repitió lo que acababa de decir. «Mira, yo no hablo nada de ruso, patoso de mierda». Me dio un empujón en el hombro. «¿Pero qué carajos te pasa, grandullón?» Me empujó de nuevo. «Vale. Supongo que mejor me voy a tomar por culo». Me levanté y comencé a dirigirme a la salida del bar. Afuera llovía. Saqué un cigarrillo y lo sostuve en la palma de mi mano, tratando de que no se mojara. Pero antes de que pudiera encenderlo, el tipo ruso me cogió del hombro y me empujó hacia un callejón cercano. «Ah, y dale con lo mismo», dije sin ofrecer resistencia alguna. «Primero el boxeador y ahora este tipo». «¿Sto takoi?», dijo conforme nos deteníamos cerca de unos basureros. Aún me tenía agarrado del hombro y me miraba con una expresión de furia. «¿Sabes? De verdad escogiste a la persona equivocada con quien meterte. Y no es porque yo sea un tipo duro como tú pretendes ser, es porque no me importa si vivo o muero. Lo cual significa que no hay ni una puta cosa con la que puedas amenazarme, ruso de la gran puta». «¿Sto?», dijo en tono agresivo, como si fuera incapaz de comprender que yo no hablaba nada de ruso. «Mira, si no hablas nada de estonio o incluso inglés, por el amor de Dios, ¿por qué no te regresas a Rusia a que te den por el culo, ¿Por qué estás aquí?» «Idi nahui supavyak», me informó amablemente. «¿Ah, sí? Pues vale, vete tú también al carajo», dije con aire despreocupado. Me asestó un puñetazo en la cara. El puñetazo se estrelló sobre mi ojo derecho y me dolió como un carajo. Aunque no me gusta pelear, quise contraatacar, así que de inmediato le lancé un gancho derecho. El tipo lo bloqueó sin esfuerzo. Como dije, no me gusta pelear, o amar, o vivir. Me gusta perderme. «¿Te quieres morir?», de pronto me dijo con un acento ruso muy marcado y sacó un arma. Así que después de todo, sí hablaba un poco de inglés, aunque probablemente solo sea una frase que habrá escuchado en una película de acción de Steven Seagal. «Bueno, a decir verdad, Sto», me apuntó con el arma en la cara. «Pues hazlo, maricón». Puse mi mano en su arma y la apunté hacia mi frente, lo cual era algo que también había visto en una película. «Aprieta el gatillo si te atreves». El tipo se mostró visiblemente confundido por esto. Pude ver por su expresión que no iba a hacerlo, típico tipo duro. Sin embargo, la oportunidad era demasiado buena como para dejarla pasar. En caso de mi plan había sido ahorcarme. Pero el destino ahora me había otorgado una opción infinitamente mejor. Una bala en el cerebro dolía mucho menos y era sencillo apretar un gatillo. Había sacado mi lata de gas pimienta a escondidas mientras me amenazaba con el arma. De repente apunté la lata a su rostro y le rocié el gas directo a los ojos, al tiempo que sujeté el cañón del arma e intenté sacársela de un tirón de su mano. El impacto del gas pimienta no fue suficiente para que soltara el arma, así que también le di una patada en las pelotas, lo cual funcionó. Luego, con todas mis fuerzas, le di un culatazo en la cara con el cañón del arma, abriéndole la frente. El tipo se cayó de rodillas y se llevó las manos al rostro, gimiendo de dolor, al tiempo que la sangre comenzaba a brotar de la herida. Mi primera reacción fue largarme de allí cuanto antes. Guardé el arma en el bolsillo de mi chaqueta y comencé a alejarme del callejón a paso veloz. El corazón me latía a martillazos.
Caminé por varias callejuelas, revisando constantemente que nadie me estuviera siguiendo, hasta que finalmente hallé una parada de autobús donde abordé el primer autobús que iba para el centro de la ciudad. El autobús transitó por el canal del Agna, el cual había sido reducido a un altiplano de piedra caliza. A través de la ventana repleta de gotas de lluvia, miré los enormes edificios de concreto que pasaban por delante. Reliquias de una era de pobreza, corrupción y lavado de cerebros. Me quedé observándolos hasta que noté a un niño mirándome fijamente en el autobús. Me di cuenta de que el mango del arma sobresalía de mi bolsillo. El niño ahora me miraba a los ojos. Me llevé un dedo a la boca y le pedí que guardara silencio. El niño apartó la vista asustado. Cuando descendí del autobús, la lluvia para llegar a casa era como de 20 minutos. Vacié lo último de la botella de whisky, encendí un cigarrillo y comencé a caminar. Era una marcha hacia el patíbulo. No me importaba. Capítulo 32. Para cuando había llegado a mi bloque de apartamentos estaba empapado por la lluvia. Revisé el buzón. Dentro del buzón había una carta dirigida a mí, un suceso inusual. La abrí mientras subía las escaleras, batallando un poco para abrir el sobre. Me detuve frente a mi puerta y la leí. Me quedé mirando la carta con asombro. Era una orden de desahucio. Tenía 30 días para desalojar el lugar. Una sonrisa involuntaria apareció en mi rostro. Pareciera que, después de todo, Dios tenía un sentido del humor. Un humor negro, eso sí. Ya dentro del apartamento, puse el arma sobre la mesa, me cambié la ropa mojada y me serví un trago. Entonces me senté en el sofá y miré el arma. Era una Beretta. Se veía tentadora, pero decidí posponer mi hasta la mañana siguiente. Lo mejor era realizar actividades mentalmente agotadoras poco después de despertarse, cuando las facultades mentales están más agudas ya que se desgastan durante el día. Y no pude pensar en nada más mentalmente agotador que la decisión de la cual, según Camus, es el único problema filosófico realmente serio. Dado que esta era la decisión más importante que alguna vez tomaré, quise asegurarme de no tomarla impulsado por un arrebato emocional de desesperación, sino con base en una conclusión lógica. Así tendría la oportunidad de pasar una última noche en compañía de mi más viejo amigo, el alcohol. Bebí un trago. Se dice que antes de morir, en un instante se puede ver la vida pasar delante de los ojos. Desde luego, eso no era verdad. Solo era un cliché de Hollywood. Pero, en vista de que podía matar el tiempo antes de matarme, decidí reflexionar acerca de la trayectoria predeterminada de mi vida que ahora me había llevado hasta el punto miserable en el que mi existencia llegaría a su fin con un signo de exclamación. Bebí otro trago. Comencemos desde el mero principio. Primero comenzó el universo. Un paso en falso. La fuente de todos nuestros problemas. Con el tiempo se formó la materia y se agrupó, creando planetas y estrellas y demás. Y en uno de esos planetas surgió una enfermedad llamada vida. Siguió evolucionando en formas más y más complejas hasta que una de esas formas llegó a conocerse como los humanos. Inspirados principalmente por el delirio, los humanos a la larga se apoderaron de la tierra, contaminándola con sus pequeños retoños ilusos. Y con el tiempo, de uno de estos humanos nací yo.
Bebí un gran trago y suspiré. No recordaba mucho de mi infancia, quizá porque no había mucho que recordar. Pero lo que sí recuerdo es haber crecido en la pobreza en un apartamento de una sola habitación. No es que en su momento me molestara, claro está, pero cuán distintas parecían todas las cosas ante los ojos inocentes de un niño, cuán aceptables, cuán significativas. Como dijo Giacomo Leopardi, los niños hallan el todo en la nada, los hombres la nada en el todo. Vacié el vaso y volví a llenarlo hasta el tope. Mi madre y mi padre se separaron cuando tenía 7 años. Mi madre obtuvo mi custodia. Aunque a veces visitaba a mi padre, con el tiempo se mudó al extranjero. Mi madre y yo también nos mudábamos mucho. Supongo que era debido a la pobreza. En todo caso, me había cambiado de casa cerca de 15 veces antes de siquiera llegar a la adolescencia. Esa pudo haber sido una de las razones por las que nunca tuve amigos. Con el tiempo entré a la escuela. Al principio era un estudiante sobresaliente, siempre sacaba puro 10. Esto duró cerca de 4 años. Pero luego, por alguna extraña razón, la escuela ya no me importaba ni un carajo. Mis notas se desplomaron y mi actitud hacia la escuela cambió. A menudo recibía una citación para acudir a la oficina del director, pero en casa nunca me castigaron por ello. Así como tampoco hubo un verdadero intento de corregir ese comportamiento por parte de mis padres, ya que mi madre había encontrado a otro hombre para ese entonces. Sin importar lo que hiciera, parecía como si mis padres me ignoraran la mayoría del tiempo. A veces parecían mostrar interés, pero cuando discutí con ellos, mi falta de interés en la escuela, no pudieron explicarme de ninguna manera coherente por qué tenía que hacer un esfuerzo. Tanto la escuela como mis padres fueron terribles para motivarme, y yo comencé a ver enormes huecos e inconsistencias en las ficciones que habían inventado desde mi más tierna infancia. Como resultado, tuve dificultad para terminar la educación básica. Había iniciado con puro 10 y al final apenas si pude terminarla. Tuve que cursar el último grado 2 veces. Me volaba las clases a cada rato. Constantemente me escabullía y tomaba pausas para fumar con el resto de los infractores. Aunque nunca sentía que de verdad perteneciera a su grupo. En cambio, a menudo me sentía solo. Y la mayoría de las veces prefería que así fuera, pues cuando se trataba de estar con ellos o estar solo, la segunda opción era la más reconfortante. Cuando llegaba a casa, por lo general veía películas. En promedio veía 3 películas por día, convirtiéndome así en un cinéfilo durante el proceso. Era un refugio de la miseria del día a día. Pero, pese a mi amor por las películas, no tenía ideas tangibles sobre lo que haría con mi vida. Aunque hubiera querido ser un Kubrick, ni siquiera era capaz de ser un Ed Wood. En el bachillerato, al principio hice un esfuerzo, similar a en la escuela primaria, y mis notas eran buenas, al menos por un rato. Pero con el tiempo, las reglas arbitrarias del sistema educativo me afectaron. Comencé a cuestionar por qué me obligaban a aprender sobre asignaturas que no me interesaban en lo más mínimo, como historia del arte e historia de la música, y por qué las asignaturas, en general, las enseñaban de forma tan mala. Le pregunté a mi maestra de matemáticas por qué tantas veces, que un día le dio un colapso nervioso. Simplemente no puedo explicarme cómo funcionan las cosas en las matemáticas o por qué eran relevantes.
Se suponía que uno no debía cuestionar estas cosas. Se suponía que eran obvias, pero no lo eran. Pronto adquirí un interés por la filosofía. A fin de cuentas, la filosofía se trata de cuestionar las cosas que el resto de la gente acepta como obvias, lo cual parecía ser lo único para lo que era bueno. Puede que haya tenido algo que ver con la ausencia de una figura paterna durante mi juventud, al igual que mi desprecio a la autoridad. Un día tomé prestado un libro de mi biblioteca local titulado Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Aunque nunca había sido un lector empedernido, de vez en cuando leía uno que otro libro. Sin embargo, este fue algo distinto. Era el primer libro que alguna vez había leído que no fuese una novela de suspenso, ciencia ficción o fantasía. El libro, entre otras cosas, era acerca de la subjetividad de la verdad, acerca de cómo había varias formas de ver las cosas, y cómo cualquier forma de ver las cosas que fuera común en la sociedad se definía en función del poder, no de la verdad. Leía el libro durante las horas del almuerzo en la escuela y pronto comencé a faltar a clases. Tomé prestados más libros sobre filosofía. Empecé a tomar largas caminatas por la naturaleza para contemplar sobre lo que había leído y para pensar acerca del mundo a mi alrededor. La mayoría de las cosas que me habían contado durante mi crianza eran falsas. Eso sí me quedaba claro. Mis padres, la escuela y la sociedad me habían mentido desde que nací. ¿Pero por qué? No estaba del todo seguro, pero comenzaba a pensar que a ellos también les habían mentido. A la larga, mi interés por la filosofía me llevó hacia un interés por la ciencia. Y aunque tal interés duraría por un tiempo, comenzó a deprimirme cada vez más. Pronto comencé a juzgar a la gente a mi alrededor como extremadamente irracional. Veía sus creencias como ficciones, su razonamiento inexistente, y la sociedad que ellos habían creado como poco más que un altar de mentiras donde se valoraban las ilusiones en lugar de las verdades. Y aunque había personas que hablaban de potenciales utopías científicas, tales ideas, con el paso del tiempo, empezaron a mostrarse cada vez más alejadas de la realidad para mí. Llegué a darme cuenta de que tales utopías se basaban principalmente en el pensamiento optimista y las ilusiones idealistas, y que nunca podrían llevarse a cabo en la realidad. Así que tenía que aceptar la sociedad de mierda a mi alrededor, trabajar para transformarla sin nunca transformarla de verdad, o perecer. Esas no eran opciones agradables. Dado que había fallado en mi intento de hallar en la ciencia lo que le faltaba a la filosofía, soluciones, empecé a cuestionar a la ciencia misma. En particular, por qué los científicos rara vez parecían mostrar una actitud científica hacia la sociedad y sus tradiciones y valores. Ciertamente, parecían estar profundamente arraigados en las ilusiones de la sociedad, por lo que la mayoría creía en la patria y en la familia, y algunos incluso en Dios. En el fondo, no parecían ser unos verdaderos científicos para mí. Un verdadero científico, a mi parecer, lo cuestionaría todo, no solo lo que le pagaban por cuestionar. Así que regresé a la filosofía. Decepcionado por la ideología, fui en busca de autores que habían pasado por una decepción similar. Descubrí un libro del filósofo rumano Émile Cioran titulado En las cimas de la desesperación. Ese libro me dejó maravillado. Aunque fuera negativo hasta el extremo, parecía decir lo que había sospechado desde un principio, que vivíamos en un mundo de engaños e ilusiones, que la vida era principalmente sufrimiento y que hubiera sido mejor nunca haber nacido.
Pronto descubrí que ese tipo de pensamiento tenía un nombre: pesimismo filosófico, y por obvias razones no era nada popular. A medida que fui indagando más, descubrí algunos pensadores bastante poco convencionales, como el filósofo alemán Philipp Mailander, quien pensaba que antes del origen del universo estaba Dios. Sin embargo, a diferencia de los cristianos, él concluyó que la razón por la que el universo se formó fue porque Dios quiso de modo que Dios hizo añicos su ser atemporal e inmaterial para convertirlo en un universo finito y material, es decir, el Big Bang. La razón por la que Dios se mató fue porque la existencia era insoportable incluso para él. Y como el universo entero era fundamentalmente el cadáver en descomposición de Dios, todo dentro de éste tenía una voluntad inherente de morir. Todo estaba destinado al olvido. A mi entender, su filosofía parecía ser una manera más poética de decir que la entropía siempre aumentaba y que, en última instancia, resultaría en la muerte térmica del universo. Aunque la cosmogonía de Mailander fuera una idea bastante extravagante, guardaba dentro de sí cierto encanto fatalista y, sin lugar a dudas, era la teoría alternativa del universo más interesante que alguna vez había leído. De entre todos los pesimistas filosóficos que descubrí, y por obvias razones no había muchos, encontré que el más razonable era el filósofo noruego Peter Wessel Zadfe. Él afirmaba que el problema principal con los humanos era que teníamos demasiada conciencia. A diferencia de otros animales, nosotros no estábamos satisfechos con simplemente ser. Necesitábamos una razón de ser. Dicho de otro modo, nosotros éramos las víctimas de un error evolutivo, la necesidad de tener un sentido en un universo sin sentido. Y esta era la tragedia de nuestra existencia. Según Zadfe, la humanidad había inventado 4 estrategias clave para lidiar con este problema. La primera estrategia era aislar todos los pensamientos desagradables de nuestra mente y apartarlos de nuestra vida diaria. Es por ello que la gente suele ser optimista y no quiere adentrarse demasiado a fondo en cualquier tema por miedo a lo que podría descubrir. La segunda estrategia era apoyarnos en instituciones sociales artificiales como la Iglesia, la patria y la familia, para que así pudiéramos vivir dentro de las ilusiones de certidumbre que éstas proveían. Es por ello que la gente piensa que la familia lo es todo, va a la guerra por su país y pierde la cabeza solo para creer en un Dios. La tercera estrategia era distraernos con pensamientos inútiles como los deportes y las borracheras y los clubes nocturnos y el baile y las prácticas de violín y las películas y la pornografía y las telenovelas y un largo etcétera. Ciertamente una estrategia muy popular. La cuarta y última estrategia era sublimar los horrores de la existencia y usarlos para crear una experiencia significativa, como una novela o una pintura o una canción, o incluso una filosofía. Claramente, esta era la mejor estrategia de las 4. Pero no era sencillo llevarla a cabo. Evidentemente, Zadfe también había encontrado en el sui una reacción perfectamente natural a nuestro predicamento existencial. Con el tiempo, yo también lo había llegado a considerar así. Aunque al principio se había sentido bien descubrir a aquellos marginados que sentían lo mismo que yo hacia la vida, esto pronto se convirtió en una confirmación de lo mala que en verdad era la vida y de la maldición que era ser traído a este mundo a la fuerza. De este modo, el pesimismo filosófico me había deprimido aún más. Desafortunadamente, ya me había atravesado el punto sin retorno y ahora era demasiado tarde para regresar al país de los sueños ingenuos y las fantasías felices.
A la larga, debido a las incesantes decepciones por parte de la escuela, la familia, la filosofía, la ciencia, los empleos, las novias, los amigos y la vida en general, comencé a beber. Beber a menudo me hacía olvidar del estado de mierda de las cosas, aunque a veces me hiciera comportarme de forma errática. Esto culminó cuando una mañana, luego de una noche de beber en exceso, desperté a las afueras de otra ciudad. Desperté con el móvil destrozado, sin dinero en efectivo, con un cortada en la cabeza y las manos ensangrentadas. No tenía memoria alguna de las últimas 15 horas, pero todos los indicios apuntaban hacia la violencia y la locura. Desde luego, sabía en mi interior lo que había ocurrido, porque cuando bebía suficiente alcohol durante un episodio depresivo, los cuales solían ser la norma, la ira de haber sido traído a este mundo a la fuerza y haber vivido una vida insatisfactoria empezaba a bullir en mi interior y al final explotaba como dinamita. El alcohol removía las cadenas que refrenaban mi deseo de venganza por haber tenido que conformarme con la estupidez de la vida cotidiana. El alcohol convertía a Jekyll en Hyde. Pero Jekyll era una mera apariencia. Hyde estaba allí todo el tiempo. Hyde era el odio hacia el mundo y Jekyll el intento de ocultarlo. Y aún así, me las había arreglado para encontrar algo positivo en la experiencia. Escribí un cuento al respecto titulado Desolación. Era el primer relato que había escrito basado íntegramente en mi vida. Aunque en su momento no me había percatado, el relato era un intento zafeano de la sublimación. Por desgracia, cuando lo envié a varias revistas, todas lo rechazaron. Seguí escribiendo más cuentos que también fueron rechazados. No ayudaba mucho el hecho de que no tenía amigos o parientes que estuvieran involucrados en la escritura o la industria editorial, pues a menudo era por medio de contactos que la gente conseguía lo que se propone en esta sociedad corrupta. Desde luego, también era perfectamente posible que los cuentos simplemente fueran malísimos. Aún así, continué escribiendo. Parte de lo que escribía era ficción pura y otra parte se basaba en mi propia vida, aunque todo en su conjunto era pesimista. Independientemente de si mis escritos eran buenos o malos, parecía poco probable que alguna vez me publicaran, ya que los relatos se enfocaban principalmente en lo negativo y rara vez tenían un final feliz. Las historias sombrías y deprimentes no atraían a la mayoría, e incluso cuando sí resultaban atractivas, tenían que tener un final feliz. En la ficción de terror, el asesino serial tenía que ser capturado, el monstruo tenía que ser matado, el fantasma tenía que ser desterrado. Un final feliz era lo esperado. Pese a todo el sufrimiento provocado, bien está lo que bien acaba. Pero, ¿y qué si el monstruo era la realidad misma? ¿Qué si no podía haber un final feliz porque el horror en esta historia era la existencia misma y la existencia siempre terminaba en miseria y muerte? De eso trataban mis relatos. No es exactamente lo que uno llamaría una lectura fácil de digerir. De entre todos los cuentos que escribí, y a decir verdad no fueron muchos porque yo era un perfeccionista sin motivación, lo cual significaba que me llevaba un buen rato acabar cada cuento, solo uno fue publicado. Fue uno de los sentimientos más satisfactorios que alguna vez había sentido en mi vida, aunque solamente fuera una revista en línea poco conocida que no me pagó nada. Inspirado por este pequeño logro, seguí escribiendo más cuentos y enviándolos a varias revistas. Todos acabaron en el rechazo. Y por lo general tardaba meses en siquiera recibir una respuesta. Una revista, una importante, se tardó todo un puto año en contactarme con su nota de rechazo.
Comenzaba a sentirme desilusionado, por decirlo menos. En total, le envié cuentos a cerca de 50 revistas distintas antes de darme por vencido. Al parecer, el cuento que logró publicarse había sido un suceso inusual, una casualidad. En efecto, pronto aprendí que solamente alrededor de 1 en 10.000 libros que se escriben alguna vez llegan a publicarse. Al parecer, entonces, todo apuntaba a que la escritura no iba a ser la salvación que estaba buscando. Y por lo tanto, al final dejé de escribir por completo. Traté de encontrar otras cosas que hacer en la vida. Intenté hacer ejercicio, intenté viajar, intenté otros empleos, pero nunca era suficiente. Ninguna de estas actividades era suficiente para mantenerme satisfecho a largo plazo. Tarde o temprano, ese viejo pensamiento aparecía de nuevo en mi mente, acerca de lo completamente inútil que era todo. Cómo, en última instancia, nada valía la pena. Y así, cada que trataba de hallar algo en la vida que valiera la pena hacer, de inmediato perdía el interés. El único compañero fiel que tenía era mi depresión, que rara vez me abandonaba, aun cuando todos los demás sí. A veces, mi depresión se convertía en ira. Ira por no tener amigos, porque no podía relacionarme con la gente. Ira por mi familia a la que no le importaba lo que sufría. Ira por no ser capaz de mantener una relación de noviazgo. Ira por haber nacido sin elección en este mundo descompuesto. Parecía que mi cerebro simplemente seguía recordando todo lo malo una y otra vez, repitiéndolo como un disco rayado. ¿Ves lo mala que es tu vida?, me recordaba. ¿Ves cómo siempre todo sigue yéndose al carajo? ¿Ves cómo nunca estás satisfecho con nada? Al menos estás vivo, es lo que decía la gente normal, como si el simple hecho de estar vivo fuera toda una bendición. Te deprimes tú solo al pensar en esas cosas. Eso fue lo que mi madre una vez me dijo, como si yo tratara de deprimirme adrede. La gente que decía tales cosas claramente no se daba cuenta de cómo funcionaba la mente. La mente no era algo que existiera por sí sola. Era una ilusión que surgía de tener pensamientos, pero ¿qué eran los pensamientos? Los pensamientos se basaban en la experiencia y en la información que estaba almacenada en el cerebro al hacer que unas neuronas particulares se activaran en ciertos patrones específicos. Dado que los pensamientos consistían en millones de esas neuronas activándose a la vez, ninguna de ellas era una memoria en sí misma, y solamente una gran cantidad de neuronas activándose al unísono formaban la imagen de un pensamiento. A manera de analogía, un bit en un ordenador no contiene casi nada de información, mientras que muchos bits juntos podían formar una imagen en un monitor. No obstante, a diferencia de la información almacenada en el disco duro de un ordenador, la imagen formada por un pensamiento era mucho más vaga y volátil y sujeta al cambio. Pero, ¿cómo se evocaban esos pensamientos? ¿Por qué se daban en nuestro cerebro? ¿Acaso era porque elegíamos evocarlos? ¿Acaso elegíamos pensar en cosas deprimentes? Obvio no. Evocar un pensamiento era una reacción. La luz ingresaba a nuestros ojos o el sonido a nuestros oídos, lo cual creaba una señal eléctrica de una potencia específica en un área específica del cerebro, la cual viajaba a una región específica y realizaba ciertas sinapsis entre un montón de neuronas, intercambiándose varios químicos específicos en cantidades específicas. Todo esto formaba entonces un patrón, el cual formaba una imagen en nuestra conciencia, la cual, de manera automática, expresábamos o no, dependiendo de las circunstancias.
Cuanto más reaccionara uno a los estímulos externos que activaban estos patrones, lo cual iniciaba como algo muy simple y se desarrollaba con el tiempo, como era obvio cuando se piensa en el desarrollo de un niño, más reforzaba uno un pensamiento particular y mayor era la probabilidad de que fuera evocado al momento de reaccionar a los elementos del entorno relacionado a éste. La conciencia, por otro lado, era estar al tanto de que todo esto está sucediendo, mientras que a su vez se piensa erróneamente que la reacción ocurrió porque nosotros así lo quisimos, cuando lo cierto es que todo el proceso era automático. A esto se refería Schopenhauer cuando dijo que un hombre podía hacer lo que quiere, pero no querer lo que quiere. No había entonces ningún misterio de la conciencia, contrario a la opinión popular. Un cerebro artificial creado exactamente igual a un cerebro humano que recibiera la misma información sensorial del mismo cuerpo se comportaría tal y como un ser humano, siempre y cuando también tenga la oportunidad de crecer y gradualmente reunir experiencia e información que haga que el cerebro escoja de manera automática lo que es subjetivamente útil o no, dependiendo de lo que proveyera más placer y menos dolor, creando de este modo la ilusión de una persona que, a través de varios bucles de retroalimentación, es capaz de percibirse a sí misma. Es por esta razón que los niños muy pequeños no se daban cuenta de que existían hasta que el cerebro lograba desarrollar una cantidad suficiente de estos bucles de retroalimentación. En términos simples, los seres humanos no piensan, no existen, no existe la mente y no existe la conciencia. Por no hablar de lo absurdo que es el concepto de un alma, algo en lo que, por motivos inexplicables, mucha gente aún cree. ¿Por qué la ciencia aún no había hallado estas cosas? Porque no existían. Solamente eran fantasías autocomplacientes que surgían de la ilusión de tener un libre albedrío y que además de ningún modo se necesitaban para el funcionamiento de un ser humano. Lo cual me lleva al asunto del libre albedrío. Como los pensamientos eran reacciones automáticas que se formaban a partir de recuerdos físicamente codificados en el cerebro, nuestras reacciones ante nuestro entorno eran involuntarias. La ilusión del libre albedrío surgía a partir del simple hecho de que tanto los seres humanos como sus entornos eran vastos y diversos, y contaban con un número inconcebible de variables, de tal forma que una afectaba a otra, la cual a su vez afectaba a otra, y así sucesivamente hasta que el resultado ciertamente parecía ser un misterio. Y así ocurría con nuestras supuestas elecciones, pues en la mayoría de los casos somos incapaces de ver la secuencia específica de causas y reacciones que conducían, al igual que un cálculo matemático, a una elección particular, y de esta forma proclamábamos que nosotros la habíamos tomado, como por arte de magia, como si no hubiera sido afectada por nada aparte de nuestro propio libre albedrío. No obstante, una elección siempre se veía afectada por algo. Si nunca hubiéramos aprendido nada acerca de algo, no habría sido posible que lo concibiéramos y, por consiguiente, una elección que presuponga conocimiento previo de algo, y todas lo presuponen, seguiría siéndonos imposible. Y aun si tuviéramos conocimiento en mayor o menor grado acerca de dos asuntos distintos y se nos colocara en la posición de tener que elegir entre ellos, ¿que acaso no elegiríamos simplemente el que en ese momento nos parezca más ventajoso? ¿Y qué acaso esta libre elección no provendría de nuestras experiencias del pasado, las cuales habían inclinado la balanza en el presente hacia la elección que nos había sido conveniente en el pasado? Entonces, ¿dónde tenía origen nuestra persona? En nuestro entorno.
El entorno moldeaba y creaba a las personas, en tanto que las personas moldeaban y creaban al entorno. Y si uno era miserable, el otro también. Un círculo vicioso del que no había escapatoria. Pero primero estaba el entorno. Y como el hombre no tenía libre albedrío, el cual daría cuenta de su malevolencia, entonces debe de haber sido el entorno mismo el que era malévolo. Lo cual significaba que el hombre era, en última instancia, poco más que una marioneta sufriente en un universo adverso. Al menos así parecía ser cuando se le antropomorfizaba. En términos más objetivos, el universo ni siquiera se preocupaba lo suficiente por el hombre como para torturarlo, pues operaba sin propósito alguno. Nosotros simplemente éramos sus fragmentos infaustos que habían adquirido conciencia. Y la mayoría de estos fragmentos eran tan débiles que se aferraban a cualquier delirio que se les ocurriera e inclusive se lo predicaban a los demás, solo para hacer que su breve periodo de conciencia parezca menos vacío y sin sentido de lo que realmente era. En resumidas cuentas, la consciencia era una ilusión, el yo era una ilusión, el libre albedrío era una ilusión. Carajo, todo era una ilusión si lo piensas lo suficiente. Los colores no existían a menos que la luz se reflejara en los objetos y entrara a nuestros ojos. Incluso las formas eran abstracciones dado que nada nunca realmente tocaba nada. El sentido del tacto era una ilusión creada por el electromagnetismo. El universo real era oscuro y sin forma, y nosotros solo éramos porciones aglomeradas de éste moviéndose de manera determinista, todo el tiempo alucinando un sueño que llamábamos realidad. Bebí un gran trago. Se derramó un poco sobre mi camisa. Todo era una ilusión, y sin embargo era real. Aunque el mundo fuera una construcción de ilusiones, como no había ningún mundo verdadero con el cual compararlo, las ilusiones eran nuestra auténtica verdad. Las ilusiones eran nuestra única verdad. Entonces, si la vida era poco más que un sueño absurdo que nuestros cerebros alucinan, entonces Sui sería el acto de despertar de este sueño. ¿Y cómo era estar despierto? Era como ser nada. Y eso estaba bien. Un objeto existente siempre tenía reglas y condiciones y restricciones. Un objeto no existente no tenía reglas. Era infinitamente libre. Libre de no ser. Quizás la nada era nuestra verdadera patria y la existencia nuestro exilio, como indicó Émile Cioran. Y quizás la entropía era una manera en la que el universo demostraba su anhelo por esta nada, que estaba destinado a la nada, porque ese era el estado natural de las cosas y no esta aberración llamada realidad. En aquel entonces, cuando estaba interesado en la ciencia, a menudo veía cómo los científicos se mostraban embobados de admiración sobre lo maravilloso que era el universo y cómo todo estaba conectado dentro de éste, porque nuestros cuerpos contenían elementos que provenían de explosiones de estrellas. Incluso había oído declaraciones sobre cómo nosotros éramos el universo experimentándose a sí mismo. Pero de ser así, ¿qué acaso no era entonces el Sui una porción del universo matándose? Al igual que cada asesinato, catástrofe, genocidio y guerra. De hecho, ¿qué acaso no eran entonces todos los daños que alguna vez se habían cometido una manifestación del universo lastimándose a sí mismo? Entonces, ¿de qué servían esas afirmaciones unilaterales tan triviales y sin sentido?
no significan absolutamente nada. ¿Y acaso cambiaban el hecho de que éramos obligados a estar en este mundo sin elección? Un mundo donde, desde la más tierna infancia, hacían que nos tragáramos cuentos de hadas y mentiras sobre cuán maravilloso es y cómo todo era posible en él. Pero si todas esas cosas fantásticas fueran posibles, entonces, ¿por qué nunca se hacían realidad? ¿Por qué la gente acababa trabajando en un McDonald's? ¿Por qué se inyectaban heroína en las venas? ¿Por qué abusaban sexualmente de sus hijos? ¿Por qué Por alguna extraña razón, nuestros padres nunca parecían mencionar esas partes. O cuando sí lo mencionaban, creían que era culpa de la persona. Carajo, pero qué conveniente. Y más tarde nos obligaban a ir a la escuela, algo que básicamente era una condena de prisión forzosa en la que éramos poco más que esclavos que no aprendían casi nada útil en absoluto, pues la escuela no estaba realmente diseñada para educar a la gente, sino más bien para capacitarla para un empleo, el cual, en esta sociedad, consistía principalmente en una diversidad de tareas insignificantes y sin sentido, en las que nos obligaban a participar para alimentarnos y pagar nuestro alquiler. Aún así, se nos decía que éramos libres, que el mundo tenía sentido, que la vida era hermosa, que era buena, que estar vivo era maravilloso, y así sucesivamente ad nauseam. Y si uno se deprimía por vivir en este fraude de sociedad, de nuevo, sin elección, lo declaraban enfermo mental y le lavaban el cerebro, ya sea por medio de psicólogos o fármacos. Esto era muy conveniente. Verás, siempre es más fácil culpar a la víctima, y cuando alguien se nos sorprendíamos. ¿Pero por qué? Los suicidas simplemente se habían lanzado contra la estafa en la que nacieron, la estafa de la vida. El era la única forma de huir de este infierno. Matarse no era nada más que la disrupción de los mecanismos que creaban la conciencia y mantenían el cuerpo con vida. Al dispararte una bala en el cerebro, no hacías más que apresurar la vida, que de todas formas acabaría en la muerte. La pregunta era, ¿cuándo? ¿Y cuánto sufrimiento tenías que soportar antes de hartarte? Nietzsche dijo que vivir es sufrir y sobrevivir es hallarle sentido al sufrimiento, pero ¿qué si no había ningún sentido en el sufrimiento? Todo lo que había eran explicaciones que solamente revelaban cuán vacío y sin sentido era todo, lo cual hacía de la realidad algo absurdo. Y era esta absurdidad la que me llenaba de ira. Nada en el mundo tiene sentido si lo piensas lo suficiente, aunque muy pocos pensaban en ello. Lo cierto es que todos nacimos en un manicomio de mente. Y la única razón por la que creíamos que tenía algún sentido era porque era todo lo que conocíamos. Empecé a caminar de un lado a otro por el apartamento. La botella de whisky ya estaba vacía. La idea de haber nacido en este mundo solo para sufrir y luego matarme de manera violenta porque simplemente ya no podía soportarlo más me llenaba de ira. ¿Qué sentido tenía todo esto? No había ningún sentido. No podía haber uno. La vida no era más que una broma monstruosa y cruel que nadie pidió. ¿Una broma? No. Una pesadilla.